El área de conservación privada Chaparrí se encuentra repartida entre las regiones de Lambayeque y Cajamarca. Está a 1 hora y media de Chiclayo hasta Chongoyape. Luego, son 16 kilómetros hasta el lugar. El camino no es sencillo, por lo que se necesita coordinar con anticipación tu llegada. Tiene una extensión de 34.412 hectáreas. Es la primera área de conservación privada del Perú. Ocupa una parte de la cuenca del río Chancay. El área está liderada por la comunidad campesina Muchic Santa Catalina de Chongoyape. El área protege bosques secos. Se ubica en la ecorregión Bosque Seco Ecuatorial. La vegetación es de algarrobal, cactáceas y matorrales. Además, alberga animales endémicas o en peligro de extinción, como el oso de anteojos, venado de cola blanca, zorro costeño, pava blanca y hasta el cóndor andino. Asimismo, podemos encontrar las pirámides de adobe cercanas al área y los petroglifos del Cerro Mulato, así como también esta reserva contribuirá con el beneficio socioeconómico a su comunidad. Del mismo modo, aporta a nuestra sociedad manteniendo nuestra cultura viva, tanto con sus costumbres y creencias que traspasan fronteras por medio del ecoturismo. Entre las actividades que mantienen es el chamanismo, que viene siendo heredada desde nuestros ancestros. Tenemos a la más conocida como Casa de la Luna, donde es el maestro curandero Marco Mosquera. Por otro lado, hablaremos del mito de Chaparrí o Corazón que llora. Dicho mito es poco conocido por los jóvenes de nuestra época, y es lamentable, ya que es un mito muy interesante. Además, es parte de nuestro patrimonio cultural, que para los pobladores de Chongoyape, este mito y las leyendas que existen sobre Chaparrí son muy valorados. Bien, antes de empezar con la entrevista les voy a presentar a quien elegí para ella. Hans Planck, el director de Chaparrí y sin lugar a dudas el más importante fotógrafo de naturaleza de las últimas décadas, por lo menos de nuestro país y de paso un importantísimo fotógrafo más allá de nuestras fronteras. Sus trabajos han sido publicados en Geo, National Geographic, The New York Times. A pesar del nivel internacional que ha alcanzado, su teleturismo y amor por la biodiversidad que alberga la zona donde nació ha sido el motor para consagrarse a proyectos culturales y de conservación en el departamento de Lambayeque, así como en todo el Perú. Hola docente, compañeros y ustedes que están viendo este video. Quien les habla es Shirley Díaz, estudiante de la prestigiosa Universidad Señor de Zipán, de la carrera de Medicina Humana. En esta oportunidad les presento el video titulado Influencia de la Reserva Chaparrí en los pobladores de Chongoyape y su mito, que tiene como finalidad dar a conocer su importancia de la Reserva Ecológica Chaparrí como cultura tangible. Y yo creo que, por ejemplo, ahora es un momento donde el turismo está estancado, pero más adelante, o quizás con la promoción por los medios virtuales, por ejemplo, presentando, no sé, fotos como usted lo sabe hacer excelente, o videos mostrando en realidad el lugar cómo es, y estudiantes como yo promoviendo esos lugares, se hace muy conocido y obviamente que es muy bonito porque a nosotros, créanme, que nos dio ganas de quedarse en esa oportunidad cuando conocimos. Y yo creo que sí, o sea, es algo muy bonito porque he visto a los ositos pequeñitos, porque habían nacido unos ositos chiquititos que estaban hermosos ahí, que le dábamos de comer mandarinas, muy lindos. Sí, y yo le quería preguntar ¿cuáles son las especies que son ícono de Chaparrí? ¿Cuáles son las especies que más hemos ayudado a...? En primerísimo lugar y sin ninguna duda es el oso andino o el oso de anteojos. Porque es en principio es el único oso que hay en Sudamérica. En segundo lugar, es el mamífero terrestre más grande, más inteligente, más notorio, más fuerte, con un bagaje histórico que viene de miles de años y que todavía se encuentra en lugares que están apenas a 1 hora y media de Chiclayo. Entonces, en
en 20 años, por ejemplo, solamente con la decisión de la comunidad de ya no matarlos, porque antes los mataban, ¿no? Entonces hemos logrado que en estos 20 años Chaparrí tenga la población más densa de oso andino de todo Sudamérica. Y eso es un logro bien importante que no mucha gente lo conoce. Sí, y también la pava blanca. Oso vive, la pava blanca también. Sí. Tenemos cóndores, tenemos venados, tenemos más de 280 especies de aves, reptiles. Entre los reptiles, por ejemplo, tenemos la boa macanche y el Botrops barnetti, que son dos serpientes que también están en peligro de extinción. Tenemos plantas también, por ejemplo, el palo santo. Muy importante que eran de las plantas, que eran las plantas medicinales, que las tenían ahí, que justamente también estaban en peligro de extinción. Y es importante porque aportan en la cultura, ya que nuestros antepasados utilizaban esas plantas, y también vi áreas de chamanismo donde se realizaban y todo eso, que es muy interesante. Exacto, y nosotros ya no le llamamos ni siquiera chamanismo, ni le llamamos brujos. Nosotros preferimos llamarles maestros curanderos, ¿no? Exacto. Porque esas personas han ayudado a través de toda la historia de la humanidad, ¿no? a que la gente se sane, se cure de diferentes problemas. Y acá en el mercado de Chiclayo tienes 900 plantas. O sea, es una farmacia viviente, podemos decir. Claro que y sí. Esos son los remedios que usan o que recomiendan o que recetan estos maestros curanderos. Y que mucha gente a veces los trata como brujos, como otros dicen, no, esto son cosas del demonio, esto no hay que hacerle caso, son charlatanes. Pero no, o sea, hay algunos que seguramente son charlatanes y son mentirosos, ¿no? Pero así como hay charlatanes o curanderos malos, también hay médicos malos, ¿no? Hay médicos que también matan a la gente, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros lo que pretendemos en Chaparrí es devolverles ese sentido cultural, esa parte digna de su trabajo, porque hacen bien a la sociedad. Claro, porque como se dice, como descendientes mochicas de la cultura, donde tenían a los sacerdotes, los curanderos, que eran personas muy importantes, como usted lo menciona, y es muy muy importante. Exacto, si tú averiguas quién ha sido el señor de Zipán o el señor de Sicán o la sacerdotisa de Chornacap, todos esos han sido maestros curanderos. Ellos veían por el bienestar de su pueblo. Exacto. Eran como una especie de un rey o de un gran señor, que la gente acudía a ellos para que les solucione sus problemas de salud o de amores o de las cosechas o ese tipo de cosas. Sí, también hay algo que, como le digo, me llamó mucho la atención, es el mito de Chaparrí o Corazón que Llora, que es algo también que es de nuestra cultura y que va a vivir por siempre, porque es ¿cómo se dice? La cultura intangible, pero es muy importante, muy interesante. ¿Nos podría contar algo o una hipnosis acerca del mito? A grandes rasgos, ¿no? Esto dice que los Mu, ¿no? Los Mu era un pueblo trabajador. Hay muchas leyendas de Chaparrí, pero nosotros nos hemos quedado con una que es la que más nos identifica a todos, ¿no? El relato dice que los Mu era un pueblo trabajador, y muy laborioso, pero que un día, dice, renegaron de sus virtudes y Dios los castigó, el dios Sol los castigó con un diluvio, ¿no? Que debe haber sido un fenómeno del niño, una cosa así, que destruyó cosechas, templos, casas y todo. Al cabo de un tiempo resurgen, dice, aparecen dos hermanos de ese mismo pueblo, que era Chaparrí y Yanahuanca,
quienes curaban a la gente con esas vasijas negras y las fuentes de agua, tenían poderes, pero dice que en un momento, como suele suceder, incluso en la historia cristiana, surge el mal y los dos hermanos pelean. Entonces, porque Yanahuanca era muy ambicioso y mata a Chaparrí, se lleva a su esposa, y antes de irse a la sierra de Cajamarca, dice, anduvo por Pátapo, por Chiclayo, por Motupe, por todos lados buscando el tesoro porque supuestamente tenía Chaparrí. No lo encontró, pero de todas maneras regresa a la sierra a celebrar su triunfo, y el pueblo le pide al dios Sol, el pueblo que lloraba la muerte de Chaparrí, le pide al dios Sol que lo resucitara. Entonces lo cual ocurre, y Chaparrí arma sus ejércitos y sorprende a Yanahuanca en medio de una borrachera celebrando su triunfo, y Chaparrí con un conjuro los convirtió en piedra a Yanahuanca y a todos sus ejércitos, y se recuperó a su esposa y trajo plantas medicinales de la sierra que hoy día también nacen acá en la costa. Pero él estaba muy apenado por haber convertido en piedra a su hermano. Entonces pide que su pueblo que le saquen el corazón, que lo laven en el río Chancay y lo coloquen sobre su cabeza para así también él quedar convertido en piedra. Y eso representa el cerro de Chaparrí. Algunos creen ver esa punta que tiene el Chaparrí, unos dicen ese es el corazón invertido, o sea, con la punta para arriba que le colocaron para convertirlo en piedra. Y que en las noches de luna los hermanos siguen conversando y que algún día regresarán juntos a gobernar. Eso es lo que dice el mito, la leyenda. Muy lindo. Sí, muy interesante. Pero hay una cosa, Shirley, que me he olvidado de mencionarte, muy importante en este mito. A ver. Nosotros hemos estado investigando qué puede haber significado estos personajes, porque cuando en una leyenda, en un mito aparecen tantos nombres, por ejemplo, cuando tú lees la leyenda de Nailab, por ejemplo, también tiene muchos nombres de la esposa o de la gente que vino con Nailab. Igual sucede en el mito de Chaparrí. Aparte de Yanahuanca, que era su hermano, mencionan a Coyique como su esposa. Mencionan a Patapón, mencionan a Cintiapu, Niepos, Yacutapuy, todos estos personajes, todos están relacionados con el agua. Entonces nosotros suponemos que este mito está basado en la importancia que tenía el agua desde esas épocas, porque nosotros vivimos prácticamente en el desierto, ¿no? Sí. Entonces, cuando hay un fenómeno del Niño, trae una destrucción terrible, pero igual cuando hay sequías, que acá las hay con mucha frecuencia, ambos extremos traen mucha desolación, mucha pobreza, mucha muerte, muchas desgracias. Entonces estos Mu, que son el origen de los Muchik para nosotros, o sea, los Mu que menciona el mito, nosotros lo interpretamos que son los ancestros de los Muchik. Por eso la comunidad se llama Comunidad Campesina Muchik, Santa Catalina de Chongoyape. Entonces, estas personas que vivieron en el río Chancay, en Valle Medio, sin duda que han padecido mucho, y todos estos personajes ahora entendemos
que están relacionados con los lugares estratégicos donde se manejaba el agua. Sintiapu, Patapón. Por eso es que a mí me gustaría alentar desde acá, con esta entrevista, a que otras comunidades campesinas puedan hacer este tipo de emprendimientos, y para eso necesitan de gente como ustedes, que tengan sensibilidad, que se están preparando y que pueden igual, o sea, tú podrías buscar una comunidad en algún sitio y decirles, oye, vamos a hacer algo como lo que ha hecho Chaparrí. Y eso va a ser una manera de asegurar que la gente no pierda sus territorios, que otras actividades extractivas no hagan más daño a la humanidad, y además considérenlo como un potencial fuente de trabajo que puede traer beneficios para todos. Perfecto. Muchas gracias por todo, por su tiempo, de verdad le agradezco de corazón, y nada, pues espero seguir teniendo comunicación con usted. Para culminar este video, quiero resaltar que es importante valorar nuestra cultura viva, fomentando, identificándonos con ella y además valorando lo que nos da. Así como también destacar a Chaparrí, ya que nos ayuda a la conservación de flora y fauna, y también nos ayuda a seguir con nuestro patrimonio cultural mediante el mito Chaparrí o Corazón que Llora, el cual seguirá en todos los tiempos, y es importante dar a conocer a todas nuestras generaciones venideras. Para finalizar, quiero agradecer a la docente Mariela Ramos por permitirme participar en este proyecto, ya que nos ayuda a valorar y fomentar nuestra cultura, así como también como estudiante saber más de nuestra historia. Gracias por su atención, cuídense y cuiden a sus familiares. Besos.